Segundo, cuando funciona, lo que propicia no es tan bueno como podría propiciarse si para eso fui viendo, mientras iba avanzando y funcionaba la cuestión, las semillas de lo que la circularidad se estaba poniendo en juego. ¿Vamos bien? ¿Lo entienden? ¿Todo el mundo lo entendió? Bien. Si lo entienden, ahora voy a tratar de que esta clave maravillosa que estamos dando, ¿cuál? Diagrama de Peirce es un diagrama en el cual sencillamente vas a aprender a usar el tiempo lineal como pretexto para que se arme el problema circular, pero el mismo diagrama te va a permitir las dos cosas. Leer el problema que se arma en tiempo lineal. Ahí está. Ahí está el yo. Es muy importante que lo digan esto, porque te das cuenta de que el yo no pierde ocasión. Cada vez que tiene que decir algo, el yo... ¿Ven por qué yo lo quiero jugando en mi equipo? Es un tipo que no está nunca dormido. Está siempre atento a ver dónde puede. Ojalá yo estuviera así en mi vida respecto de lo que yo quiero. Ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad. ¿Entienden? Yo me quiero montar sobre ese que siempre está despierto. Mientras yo duermo, el hijo de puta siempre está. Ya me la está armando. Ok, cuando uno entiende esto, volvemos a decir. Los problemas se arman en tiempo, los dos son reales. El problema se arma en tiempo, okay, y se resuelve en tiempo. Este esquema te arma las dos cosas. Es como la piedra del sol, por eso digo. Este esquema te va a permitir dejarle al yo armar el problema en tiempo lineal, y en cuanto te lo armó, gracias, caíste en la trampa vos. Ahora sé con qué circularidad lo tengo que resolver. Entonces yo tengo que aprender a leer, escuchando. Esto mismo, si yo te estuviera enseñando hoy la piedra del sol, te tengo que decir la misma frase. Tienes que aprender a leer la piedra del sol en sentido circular y en sentido lineal. Lo mismo. Okay. Acá quiero que entiendas. Vas a aprender a leer el Peirce en sentido lineal y en sentido circular. Lo tienes que aprender de las dos maneras. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. Los dos tiempos se juntan. Por eso en lingüística esto se llama eje diacrónico y eje sincrónico, y los dos transcurren mientras hablas. Mientras crees que estás diciendo tal cosa, ¡prac!, atraviesa. Estabas hablando de tu hija, no de tu jefa. Estabas hablando de más cosas de las que tú creías. Muy bien. Yo te voy a proponer, primero, pensar en tiempo lineal, que dentro del todo, además, es el más fácil. Para eso, pensar en tiempo lineal no se nos hace difícil si tenemos 4 etapas. Pensarlo como 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿De qué? Por ejemplo, de un día. Como el calendario maya, o como los ciclos. Mañana galáctica, mediodía galáctico, tarde galáctico, noche galáctica. Ahí estoy pensando en tiempo lineal. Muy bien. Pensarlo así. Etapa 1, empieza el día. Etapa 2, ya empiezan a ocurrir otras cosas en el día. Etapa 3, otras cosas, llego al trabajo. Por ejemplo, etapa 4, vuelvo a casa. Lo mismo dentro del trabajo. Etapa 1, llegamos. Etapa 2 del trabajo. ¿Entienden? Etapa 2 del trabajo, empezamos a trabajar. Etapa 3 del trabajo, nos peleamos. Etapa 4 del trabajo, ya quiero irme. Y al día siguiente, bueno. Pensarlo así es pensar linealmente, y linealmente es una manera maravillosa de ponerle la trampa a quien siempre te ha puesto la trampa, el yo. Porque tú sabes que estas 4 zonas son 4 estrategias que tiene el yo para detenerte, y tú ya sabes dónde te las va a armar, en alguna de estas 4. Primero vamos a ubicar rápidamente los lineamientos generales peircianos. Cuando Peirce te dice, de una manera muy avanzada, muy en lógica, básicamente tú puedes tener 4 problemas, como decíamos ayer. Un problema porque estás atrapado en lo que en tu vida es posible. ¿Qué quiere decir atrapado en lo que tu vida es posible? Quiere decir todo X phi de X. ¿Qué quiere decir todo X phi de X? Esta lógica, que es lógica aristotélica, significa todo es lo mismo. Todo es lo mismo, todo igual. Por eso también se dice, todo trazo es vertical. Todo es lo mismo, todos haciendo lo mismo, todo X phi de X, todos en el pelotón a la mañana, yendo todos al trabajo a la misma hora, todo X phi de X. ¿Por qué? Porque nos han dicho que eso es lo que se puede
lo posible hacer en la vida. Esta es una experiencia muy dura, muy dura. A mí me pasó en una montaña que me propuso, que en ese momento era el hombre sagrado que pude ubicar, el laica que pude ubicar, me propuso una experiencia muy dura. Me decía, andá a la montaña y mirá la ciudad de donde vive la gente todos los días, hasta que entiendas algo. Bueno, te ahorro un montón de intermedios. En algún momento me deprimió tanto lo que ve. Y no, yo no tenía igual. O sea, ¿qué creí? Te puedes decir 2000 cosas. No, eso no es. Ahí empieza, ¿ves? El límite del yo. Lo más fácil es pelearse con el estúpido que no entiende nada. Que, bueno, si atraviesas toda esa bla 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 del yo, lo que son las esfinges. Bueno, en un momento, al tercer día, resucité de entre los muertos. Realmente no sé qué pasó en mí. Me enteré después, pero me tomó una depresión cuando llegó el tercer atardecer viendo desde ahí el pueblo y me di cuenta de algo muy serio. Era lo mismo. Todo era lo mismo. Y todo era lo mismo significa, todos los días era lo mismo. Ahí empezó el tema. Me empezó a aburrir lo que veía y eso me produjo el clic. Pero sí es lo mismo que ayer. Sí, es lo mismo que ayer. Y es lo mismo que anteayer. Pero algo más, viéndolo desde ahí arriba. Todo lo mismo y todos lo mismo. Todos a la misma hora. Todos a la misma hora. Y todos, si tú a cada uno de ellos le preguntas, te van, yo estoy haciendo esto porque yo quiero. Yo estoy haciendo. Es como el río de agua y a cada gota de agua le preguntas y todas. Me acuerdo la carta de Einstein, ¿se acuerdan? Exacto, a Tagore. Si le preguntamos a la luna por qué gira alrededor de la Tierra, nos va a decir, porque yo quiero. Al humano le pasa igual. Fue muy duro darse cuenta. Esto es un cuadrante, todo X y de X, todos lo mismo, a la misma hora. Le pasó a una persona al lado, de esa persona se podría haber enamorado. No porque no eran las 6 de la tarde, que se arman las hormonas del amor. Se enamoró porque le pasó a las 6 de la tarde. Si le pasaba a las 2 de la tarde, que están las neuronas del enfrentamiento, las hormonas del enfrentamiento, ¿me entiendes? Se enamoran a la misma hora, se pelean a la misma hora, son indiferentes. Cuando uno ve eso, realmente tiene una experiencia muy dura de lo que se llama camino de la iniciación. Ninguno inició su vida, pero todos se creen que la están viviendo. Ese cuadrante es el cuadrante de estar atrapado en lo posible. Creo que más duro no te lo puedo decir. Es posible. Lo que en tu vida es posible. Por eso es todo X y de X. Todos, la X es la variable. Todos, phi es poder. Todos encuentran poder lo mismo. Y poder también en el sentido poderoso del término. Todos creen que eso los va a hacer poderoso. Bueno, no me quiero detener en cada una de las... Pero todo, por eso también acá es todo trazo es vertical. Bueno, no te lo anoto porque es muy largo, pero todo trazo es vertical. Todo trazo es vertical. Y muy importante, esto está representado en cesa de escribirse. ¿Qué quiere decir cesa de escribirse? Llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Hay un punto en que las cosas se le detienen. Cesa de dirigirse. Cesa de hacer lo que venía haciendo. Algo decide que cese de escribirse. Te voy a recordar algo muy serio. ¿Qué cuadrante es el de la enfermedad? Todos. ¿Qué cuadrante es el de la cura? Todos. Lo similar es lo único que puede curar a lo similar. En todo cuadrante puede transcurrir nuestra enfermedad y en todo cuadrante puede transcurrir nuestra cura. Una vez que escribamos todos los 4 cuadrantes y empecemos el desplazamiento lineal, esto lo tenés que tener claro. ¿Por qué? Porque si no, te vas a creer que hay cuadrantes buenos y cuadrantes malos. Sería como preguntar, ¿cuál es el signo enfermo? En cualquier signo te puedes enfermar. Digo, Piscis, ¿entienden? ¿Cuál es el signo sano? En cualquier signo se puede curar. Ok, piénsalo así, si quieres. ¿Por qué te digo esto? Cesa de escribirse puede ser una bendición o una tremenda maldición. Supongamos, yo empiezo, usamos el mismo verbo para hacerlo más fácil, yo empiezo a escribir un libro, ¿sí? Y paré de escribirlo. ¿Qué hice? Cesé de escribirme. Cesé de escribir el libro y cesé de escribirme yo como escritor. ¿Vamos bien? Dejé de hacerlo, cesé de escribirme. Llegué hasta ahí, digo, ya está, hasta acá me fue posible escribir, no puedo seguir, ¿ves? Quedé atrapado en el cuadrante de lo posible. Y digo, ya está, todo lo que se me ocurre es lo mismo, estoy diciendo, todo X y de X. ¿Ven? Yo no sé toda la lógica que sé.
Porque cuando yo estoy describiendo mi problema, estoy describiendo algo muy ordinario llamado cuadrante de Peirce. Ok. No sigo, cesé de escribirme. ¿Ahí qué es? ¿Cura o enfermedad? Enfermedad. Yo quería escribir el libro completo, total, llegar hasta completo. Y algo en mí decidió, te quedaste atrapado en hasta donde te fue posible. ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, yo terminé de escribir el libro. Logré. Llegué. ¿Tengo que seguir escribiéndolo? No. Cesé de escribir. ¿Ves lo que trato de mostrarte? La misma frase puede ser la enfermedad y la misma frase puede ser la gran cura, la realización. ¿Lo entendiste? Sí. Por eso vas a ver que el mismo cuadrante que a un compañero lo cura, a ti te enferma. O el mismo cuadrante que antes tal vez te enfermaba, ahora te cura. Todo esto lo vas a entender en una dinámica inmediata. Por ahora estamos armando la topología, los topos, los lugares en el libro. Porque las lógicas son tres: topológica, económica y dinámica. Todo eso está metido acá. Quédate tranquilo. Topológica, los lugares. Económica, ¿cuántos lugares? Dinámica, los movimientos entre eso. Es muy importante que siga siéndote interesante el tema, que siga siéndote interesante. Si baja el nivel de interés, mirá que el yo tiene todas las de ganar para en esto desinteresarte rápido, porque son cosas que están muy lejos de los intereses de tu yo. Solamente te puede interesar a ti esto. Entonces, es muy importante si te lo logro hacer interesante y si no te desinteresas del tema. Por favor, ¿vamos bien? ¿Seguimos bien? Estoy haciendo la descripción de cuadrantes nada más. ¿De qué dependería que sea bendición o maldición? Claro. Si yo logré hacer lo que yo quería hacer, en términos peircianos, yo cesé de escribirme, cesé de dirigirme, porque llegué. Yo tengo que decir, yo voy a hacer un viaje a la cima de la montaña. Llegué a la cima de la montaña, cesé de subir. Escribirme, la variable ahí, X la cambio por, en vez de escribirse, subir, ascender. Cesé de ascender. Yo le puedo mandar un mail desde arriba de la montaña a alguien diciéndole, cesé de ascender. Si yo le digo eso solo, llega el mail. Si yo le digo eso solo, llega el mail y el tipo del otro lado no sabe si llegué a la cima o no. Cesé de ascender. ¿Qué te pasó? Oh, te felicito. ¿Ven? La misma cuestión puede ser enfermedad o cura. ¿Está claro? Porque cesé de ascender puede significar, cesé de ascender porque ya llegué a la cima, cesé de ascender, no voy a seguir llegando, no voy a seguir ascendiendo, no voy a llegar a la cima. Lo mismo puede significar enfermedad o cura. ¿Está claro? Bien, muy bien, seguimos. Esto puede significar como decir que hay una desesperanza. Claro, pero cualquier cuadrante me lo puede propiciar, ahora lo vamos a ver. Sí, lo están viendo y lo están viendo bien. En este cuadrante puede suceder, y en el otro, porque todos los cuadrantes son cárcel. ¿Está claro? Pero también todos los cuadrantes son entonces la ocasión para aprender a salir de la cárcel. Volvemos al principio del tiempo. Voy a simplemente describir los cuadrantes. Por ahora no te explico la lógica dinámica de por qué de este cuadrante pasamos a esto, a esto. ¿Vamos bien? Eso viene después. Otra situación posible en la vida cotidiana, descubre Peirce, esto te recuerdo que en Tíbet se estudia igual. En Tíbet se llama así, los 4 estados luminosos de la mente. Y Doedi, Chichir, Tajmadrubi y Magiar significan eso. Doedi, acepto tu argumento. O sea, cuadrante, a ver, piensen ustedes, es muy lindo. Doedi, o sea, se traduce, acepto tu argumento. Estoy tomando lo que decís como posible, ¿ven? El nombre que se le da en Tíbet para estudiar esto mismo es Doedi a este cuadrante. Porque Doedi significa acepto tu argumento. ¿Está todo bien? Chichir quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué? Chichir, bueno, cuadrante del chichir vendría a ser. Cuadrante del chichir es, ojo, no es una metáfora, es así, se estudia así en Tíbet. Cuadrante del chichir, no lo llaman con el nombre de acá, pero quiero que entiendas que están estudiando lo mismo. ¿Por qué? A ver qué cuadrantes, para los que conocen ya los 4 cuadrantes. ¿Qué cuadrante es? Bueno, vamos al revés. Al final te los pregunto para que los pensemos todos juntos. Porque si no me acelero y los que no los conocen... recuérdenme pensar los 4 cuadrantes juntos. ¿Vamos bien? Desde Tíbet. Al mismo tiempo están aprendiendo. El estado luminoso de la mente en Tíbet es uno de los temas... Es tremendamente complicado. En las escuelas de Tíbet, mírate en los videos, en YouTube, hay... Vas a verlo eso. Que están en los patios los aspirantes al Lama y se ponen juntos y se hacen esto continuamente. Lo que están haciendo ahí es discutir. Y cuando llegan a una de estas 4 lo tienen que marcar. Chichir, le dicen, por ejemplo. ¿Me entienden? Digo, quiero que entienda. Esto hoy día todavía se aprende en Tíbet, pero necesitan 12 años para aprenderlo.
Cristo, porque era mucho más listo, lo aprendió en 7 años. Y nosotros, porque tenemos un método que nos permite aprender de todo eso al mismo tiempo, en 2 años la gente lo maneja perfectamente, pero lo maneja en 2 años. Antes ya sale a dar vueltas. ¿Entiendes? Ya sale a pasear, o sea, ya empieza a pensar piscianamente. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? A la gente que por lo menos... Bueno, carajo. Bueno, después vemos entonces las 4, las traducimos a lo tibetal. Como una curiosidad, porque realmente es muy interesante, quiero que también aprendas a entender que con esto estás estudiando todas las lógicas de la humanidad. Cosas tan complicadas como nada más ni nada menos que el lamaísmo tibetano. Otro cuadrante descrito es el cuadrante del imposible. Otra situación de tu vida, otra posibilidad de tu vida, estar atrapado en lo imposible. Desde el momento en que empezás el día, toda tu vida transcurriendo en estar encerrado en que tal cosa es imposible. Para ti es imposible casarte, para ti es imposible tal cuestión. Ok, hay gente que está atrapada en el cuadrante de lo posible y hay gente que está atrapada en el cuadrante de lo imposible, que quiere decir que en su vida es imposible lo que quiere, es imposible y eso es en lo que transcurre su realidad física. Esto significa, no cesa de no escribirse, no cesa de no lograrlo. Yo quisiera ir a la montaña, no, este año tampoco voy a poder, este año tampoco. No ceso de no ascender, ¿está claro? No cesa de no escribirse. En ese caso, bueno, yo hoy un poquito más estoy avanzando también, te aprovecho a poner un poco de qué significan las notaciones griegas, las aristotélicas, porque por internet te encargo de explicar de todo esto. Pero no tengo la intención de que las partes griegas sean las que más sean transparentes, porque cualquiera de estas habla de lo mismo, ¿me entendieron? Bueno, no dije antes, muy importante. Cuadrante de uno más, está claro, el pelotón, somos manada en ese cuadrante. Llego hasta donde el yo dice, uno más que llega hasta donde el yo dice. ¿Está claro? Me había olvidado de poner la notación algebraica. Uno más. Por eso este cuadrante también se lo reconoce como cuadrante de uno más. ¿Está bien? Todos llegan a lo mismo. Uno más, uno más, otro ladrillo en la pared. ¿Vieron la película? Otro ladrillo en la pared. Uno más, uno de la manada. Uno más que se cree que está dirigiendo su propia vida mientras está llegando hasta donde el yo toca el silbato. ¡Pum! Cesar de escribirse. ¡Pum! Y ahí para. ¿Entienden? Entré al trabajo. Cesar de escribirse, ¿qué quiere decir? Ahora no es que quiero ascender. Ahora ya está, conseguí mi trabajo. Listo, cesar de escribirse. ¿Entienden? Uno más en el trabajo. Está muy claro, uno más. No creo que precisemos mucha filosofía para entender eso. Muy bien, muchachos. En cambio, este cuadrante que no cesa de no escribirse es el cuadrante de, entonces, uno menos. Yo estoy por fuera de lo que yo quiero. No, este año tampoco voy a lograr. No ceso de no ascender la montaña. No ceso de no empezar a escribir mi novela. No ceso de no meterme en lo que yo quiero. Es imposible para mí. No, este año tampoco tengo tiempo, no voy a poder escribir lo que yo quiero. Está claro, soy continuamente restado de lo que yo quiero. Uno menos. No hay trazo ni vertical, por lo tanto. No hay, se llama así. No hay, bueno, no te lo voy a escribir. No hay trazo ni vertical. No hay trazo directamente. Ni vertical, ni me diferencio, ni soy uno más, ni nada. Sino, no hay trazo ni vertical. Uno menos. Y esto se llama negando la existencia del al menos uno. No existe, bueno, si te lo pongo ahí, no quiero que se te hagan difíciles las griegas, pero no existe phi de x. Este es el mismo phi de x que estaba acá. Existencia se escribe con la e dada vuelta y la x. Así se escribe en lógica. Negada. ¿Ven que arriba hay un negador? No existe al menos uno. Está claro. No existe al menos uno. Que se diferencie de la manada en este cuadrante. No existe al menos uno. No existe al menos uno se escribe no e girada x, o sea, niego la x, phi de x. El mismo phi de x que estaba acá. Pero lo niego, le pongo arriba el negador. Creo que pusimos todas las lógicas, ¿no? Nodal, modal, aristotélica, algebraica, y no podemos poner la geométrica porque acá no hay trazo. ¿Vamos bien? ¿Está? No se me aburra. Estoy haciendo... Esto es más fácil. Te doy el Peirce, lo lees ahí, listo. Estoy tratando de que juntos lo empecemos a armar juntos para que entiendes por qué van todas estas juntas acá, por qué... Pero esto es, lo único que estoy diciendo es dibujar el Peirce. Todavía no estoy enseñando a usarlo. Si ya me bosteza, imagínate cuando yo te ponga resistencias en serio. Bueno, ¿vamos? Ok. Siguiente situación posible en la vida.
¿Por qué va esa? Todavía no estoy explicando la lógica, estoy diciendo, presentando los cuadrantes. Este es el show de los mediocres. Está Don Posible. Con ustedes Don Posible, aprendan a reconocerlo. Es este. Este es Don Imposible, otro personaje de la novela. Don Imposible. Y esto en la vida cotidiana es así. Vas al trabajo y tú lo puedes pescar. Ese está en ese cuadrante, ese en ese cuadrante. Y lo vas a tener que pescar. Porque si tú quieres operar con ellos, aprovechando la fuerza de la situación y no tener que ir al choque, que tampoco se te opongan ni te haga obstáculos, vas a tener que hablar con alguien que está en ese cuadrante y sigue ciertas leyes. Y tú no eres quien para cambiar a otro, pero no te tienes que detener ante otro. Entonces, ¿qué hago? Aprende a usar sus leyes, aprende a usarlas para lo que tú quieres lograr. O sea, aprende a usar las cuerdas sutiles para que lo denso se mueva y entonces puedas seguir hacia donde quieres. ¿Me entienden? Sí. Ok. Es como si aprendes astrología y bueno, ese es un tipo de tales características, más o menos tenés que aprender. La diferencia es que la astrología te da una caracteropatía nada más de la cosa. Acá te enseña todo lo que significa esto en situaciones cotidianas, seas del signo que seas. Es muy interesante, que es mucho más profundo que cualquier astrología, porque todos los de Piscis, Aries, Tauro, Leo, Cáncer, todos están todos atrapados en un cuadrante independiente y la solución para todos es la misma en el cuadrante correspondiente. Bueno, seguimos. Otra vida. Ahora, tercer personaje del show de los mediocres. Necesario. Don Necesario. Hay vidas que están atrapadas en lo necesario. ¿Qué significa eso? Todo el día está haciendo cuestiones en función de lo que necesita. Toda su vida está impedida porque necesita algo y eso que necesita no lo tiene. Necesito a alguien que me comprenda, un marido que toma un pecho en el que llorar. Se levanta y empieza desde el día en lo necesario. Toda su vida girando alrededor de que lo que no logra y lo que no logra. Las necesidades, necesito dinero, necesito dinero. Hace falta que les escriba demasiado a Don Necesario. Don Necesario es alguien que continuamente se encuentra que está fuera de lo que quiere. ¿Por qué? Porque le falta algo que si lo tuviera podría. Hay una cuestión que le falta. Entonces, ¿eso cómo se escribe? El cuadrante del al menos uno. Esta es la mejor manera, más fácil de escribir. Disculpen la mala letra, pero ya, miren, hay que escribir sobre esto. Al menos uno. Aparte, prolijo lo tienen en el PIR, por eso después se los van a... Después, o no sé, ya se los enviaron. Sí, algunos lo tienen, bueno, otros se los van a enviar por mail, no hay problema. Pero, don necesario, ¿por qué? Porque siempre está alrededor de una cuestión que le falta. Si le falta es menos o es más. Entonces acaban de entender por qué este cuadrante es el del menos uno. ¿Está claro? Porque no lo entendieron. Cuadrante, otra situación de vida. Hay gente que, o tú en tal cuestión de tu vida, giras alrededor de lo necesario. ¿Qué quiere decir? Necesito, yo necesito tal cosa y no la tengo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Su vida gira alrededor de la cuestión que le falta. Una cuestión le falta. Si le falta, ¿qué signo le pongo? ¿Menos o más? Menos. Listo. Acaban de entender por qué este es el cuadrante del al menos uno. ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué en este cuadrante Peirce dibuja algebraicamente, en la lógica algebraica, corresponde a al menos uno? ¿Puede ser que estés en más de un cuadrante al mismo tiempo? Sí, puede ser. En diferentes situaciones puede ser. Pero la vida tiende a frenarse en un cuadrante en particular. O sea, cuando le sucede eso de entrada, mi mejor recomendación es hablen. Al ser escuchados inmediatamente surge. Pero si se les hace difícil reconocerlo, empiecen por el problema más grave de su vida. Lo que menos puedes resolver, el problema donde más eres visitante y el yo tiene todo copado, busca en qué cuadrante está, de ahí en más vas a ver que todo lo demás eran formas de ese mismo. Eso es lo recomendable en situaciones donde se hace confuso detectarlo. Sí. Menos uno sería como menos lo que me falta. Claro, menos una cuestión. Está todo el día hablando de la cuestión que le falta. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Menos plata. No tengo marido, no tengo marido. Menos marido. ¿Me entienden? O sea, hay que entender que ese al menos uno es el centro de su vida en el que está. Es una cárcel, la cárcel de me falta tal cosa. Pero se van a dormir. Eso lo mantiene porque para el yo se transforma en la promesa de una ventaja. Él va a un lugar de al menos uno. ¿Qué significa al menos uno? Al menos uno, piénsenlo así, excepcionalidad. Como a mí me falta plata, por eso yo no pago. Como a mí me falta plata, por eso yo no me divierto. Como a mí...
Mi duda es si es gente. Mi única duda es si es gente. Me encantaría poner en juego después la diferencia en lo que logré hacer diferencia respecto a mi padre en la cuestión de lo del IVA y todo. Siento un ruido, ¿no siente como un ruido? Debe ser el de ayer, el alarma, que anda por ahí. Bien. Digo, el al menos uno se mantiene bajo una promesa de que por tener ese problema tú ocupas un lugar. ¿Me entienden? Lo que se llamaría beneficio secundario del síntoma. Por tener ese problema, tú ocupas un lugar. Yo no tengo plata, por lo tanto corto las rutas porque yo no tengo plata. Tengo derechos, vieron los piquetes, no sé si acá como yo no tengo plata puedo salir a robarte. Como estoy exceptuado, se llama lugar del excepcional. ¿Me entienden? Yo me creo en necesidades especiales que me dan prerrogativas sobre los demás. O sea, es un lugar recontra codiciable para el yo, el del al menos uno. Porque es ese tipo que hay que entenderle de todo porque él pasa necesidades. Escucha cómo lo dice el lenguaje. Es muy necesitado. Es muy necesitado. Escúchalo, tiene la trampa. Es una persona muy necesitada, la necesitan a él. Él cree que es muy necesitado. ¿Entiendes que hay dos vertientes? La cura y la enfermedad. Como yo soy una persona muy necesitada, eso es lo que cree su imaginario. En el tiempo circular, claro, no lo necesita nadie más si él deja de tener ese problema. Es al que lo atienden porque le falta salud, al que lo atienden porque le falta plata. Entonces tú vas a ver su historia y efectivamente toda la familia gira alrededor de él gracias a que le falta una cosa, la salud, a que le falta una cosa. ¿Qué quiere decir? Cuadrante del al menos uno es una persona muy necesitada. ¿Entendieron? Sí. Muy necesitada, todos lo necesitan. Se arma los ravioles de domingo, sí, pero no le pongas salsa porque está con el problema del hígado. Toda la comida tiene que variar alrededor del al menos uno de la cuestión. O sea, ¿te das cuenta que, claro, es un lugar en el que no fácilmente quieres salir de ahí? Por eso, este lugar se dice, no cesa de escribirse. No cesa de escribirse ahí. Cuando uno logra invocar, yo necesito tal cosa, no lo va a querer resolver ni a palos. ¿Está claro? Porque no, por eso, no cesa de escribirse en ese lugar. La necesidad no cesa de escribirse, pero él se encarga muy bien de no cesar de escribirse como el que necesita eso, porque así es el necesitado. ¿Vamos bien? Por si se te alejó el tema, te recuerdo que la Biblia cuenta en Marcos que Cristo, cuando le traían una situación problemática, hacía unos dibujitos raros en el piso antes de responder. Esto está en la Biblia, que Cristo estaba escribiendo en el piso con el dedo. Cristo había pasado 7 años aprendiendo esto. Le traía problemas y él hacía un dibujo en el piso. No está especificado qué dibujaba, pero no creo que sea un tarado Cristo, ¿no? Se pasó 7 años estudiando algo y hacía dibujitos que casualmente era cuando le traían un problema. Trato de que entiendas que el mismo tipo trataba de pensar con una estructura gráfica. Y él tenía una estructura gráfica y no creo que haya sido tan tonto de estudiar 7 años de algo y estar buscando ahí a ver de qué signo es. ¿Entiendes? Bueno, como para que no se te aleje el interés, porque si no te vas a creer que esto es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con lo psíquico y esto tiene que ver con la magia, generar realidades. Para lo cual primero tienes que vaciarte de la realidad que el yo te genera. Y lo que voy a demostrarte es cuáles son las 4 realidades que tienes que aprender a reconocer como aquellas que el yo te genera. ¿Vamos bien? Sí. Este se cree una excepción, por eso los trazos van para el otro lado. ¿Entienden? José Luis, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Es muy necesario Andrés Manuel que nos tiene que dar esperanza que es el que se candidatea para ser presidente de la bueno, está esa. Sí, ahora me meto con los casos particulares, ¿entienden? Pero qué interesante, ¿no? Porque estoy preguntando por el cuadrante de lo necesario. Y viene la pregunta por lo de si es muy necesario. Ven cómo efectivamente el yo inmediatamente encuentra ahí un módulo en el cual ubicarse. Si yo ahora me pongo a hablar de los casos particulares, las 3 horas no me alcanzan para esto y para eso. La vez pasada me ocupé del tema de los políticos. Ayer tiré una onda de algunos de los particulares. Si ustedes quieren, podemos armar un momento especial. Pero de una supervisión. No, en este viaje ya no tengo. De una supervisión, pero me avisan con tiempo, porque entonces les muestro las declaraciones de los. Si no se van a creer que. Siempre va a ocurrir, todos van a perder, quédense tranquilos. Digo, no es que de mi análisis van a encontrar a este hay que votar. Porque es político, está en un paradigma que se cae a pedazos. Es como preguntarte, ¿qué cuartito del Titanic? Todos te ven. Okay.
Pero si quieren, les interesa en especial, me avisan. En tal reunión, en la siguiente, porque se viene la votación, ¿podremos de la siguiente ocupar 1 hora de la reunión en eso? Entonces yo, con gusto. Pero si hoy me pongo, con gusto, para mí es fácil. Por favor, lo digo así, queda horrible. Para mí es más fácil eso que esto. A ver si me entiendes. Porque te paso un video, es más divertido, te hago escuchar la frase. Es mucho más fácil explicar eso que esto. Pero quiero aprovechar estas 3 horas para lo que realmente por internet no te lo puedo explicar. ¿Está? Disculpe. Sí. Gracias. Miren que todavía no entramos con la dinámica. Estoy presentándole a los personajes de la obra nada más. Sí, pero en este cuadrante las personas a veces quieren abundancia y a veces la pierden. No, ese sí que sigue. Ahora, no. Este es el cuadrante del tipo que vos lo conocés y a los 2 minutos ya te está contando, estoy hablando de que le falta plata. ¿Me entienden? Es el cuadrante de la vida que gira alrededor de lo que le falta. Estoy hablando de que le falta un riñón. Estoy hablándole, dale 2 minutos y te está contando lo que le falta, lo que necesita. Porque es un lugar, e insisto, extremadamente apetecible para el yo. Toda la sociedad le da un lugar especial. Acá se usa de verdad el tema de los piquetes de... Ya les va a llegar. En Argentina, en nombre de no tenemos plata, hacen piquetes, cortan las rutas, a gusto de ellos. Yo quiero entiendan, de ahí venimos nosotros. La magia de que yo del grupo de supervisión, y no por internet, personalizados, todas las semanas, 2 veces por semana, 1 vez por semana, y la gente llega. En el medio los violan, los matan, los secuestran, se reencarnan, y el piquete de la vida, viene el gobierno, te roba, te expropia, y llegaron a supervisión. Es increíble, todas las semanas. Esa es una clara muestra del cuadrante de la necesidad. Como nosotros necesitamos plata, entonces cortamos la ruta, no los dejamos pasar, si el gobierno no nos da lo que queremos. Te das cuenta que les da un lugar extremadamente apetecible. Por eso quien está ahí no cesa de escribirse en ese lugar. ¿Puedo seguir? Sí. José Luis, yo quería preguntarte, el diagrama nos sirve para identificar, no importa las variantes de las circunstancias o situaciones de un problema, finalmente nos van a llevar a identificar los problemas comunes de toda la humanidad, sí, que finalmente se reflejarían en los nuestros propios, que sería el desamor, la desvalorización. La forma que la toma es pobreza. eso, esa es el área. ¿En qué área? ¿Me entienden? Desamor, ¿qué significa? Esa persona en qué se le transforma, eso es lo que hay que ver. Para eso hay que, claro, para esa persona puede ser desamor el lugar de lo necesario. Puede ser el lugar donde no es eso, no es que lo plantea como necesario, sino que ya decretó que en su vida eso es imposible lograr el amor, ¿me entienden? Desamor porque está casada en una pareja pero no se siente amada, es otro cuadrante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, desamor, no tengo amor. No tengo amor, ¿por qué? Porque mi vida está sujeta al cuadrante de lo posible. ¿Cómo es? Una situación en la cual, como la describí recién, estoy casada, pero nosotros no nos amamos, yo no puedo amar a... Ok, cuadrante de lo posible. Tiene una cura muy distinta, que sí es desamor porque nunca encontró un marido, nunca encontró un hombre, nunca encontró... ¿Entienden? No la ama nadie. Desamor, ¿por qué? Porque efectivamente su vida gira alrededor de eso y lo quiere encontrar, o decretó que eso ya no lo va a encontrar. Son cuadrantes diferentes, por eso digo, hay que escuchar en qué cuadrante está el problema y recordar que el problema es el pretexto para escuchar el texto. ¿Y qué es el texto? El cuadrante negro, el tiempo circular. ¿Vamos bien? Yo con gusto respondo, pero después no me tiren con el horario por la cabeza. Porque miren que la explicación empieza a partir de ubicar los 4 cuadrantes. ¿Vamos bien? ¿Está bien? ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí. Y nos queda uno solo. Qué interesante, porque recién me lo preguntaban, anticipándolo, cuando me decían, a ver, ¿cómo era? Que a veces gano plata, a veces no, a veces necesito, a veces no. Tenía fortuna y la perdió. Ahí está, tenía fortuna y la perdí. Esto, digo, es como el psiquismo está buscando. ¿Y dónde me escondo? ¿Y dónde me escondo? Está buscando. Antes hablamos de lo necesario, hace pregunta de lo necesario. Ya estamos en ese cuadrante, ahora venimos al otro cuadrante. ¿Y qué es este otro cuadrante? Ah, bueno, acá lo dijimos. Este cuadrante es, existe al menos uno. Existe al menos uno. Acá lo tienen. A ver si te lo pongo rápido. Bueno, lo entiendo yo. A ver. Miren. Existe al menos uno. ¿Se acuerdan? Existe. Phi de X. Negada. Al menos uno. Y sí, existe al menos uno. Él se crea una excepción. Se crea al menos uno. ¿Está claro? Y se la pasa hablando de lo que en su vida existe como al menos una cuestión. Existe que a mí me falta plata, es de lo que se la pasa hablando. ¿Vamos bien?
Muy bien. Siguiente cuestión. Otra posibilidad, el último de los personajes de la novela, Don Contingente. Contingente en los dos sentidos de la palabra contingente. Contingente en lógica significa A veces sí. a veces sí, a veces no. No sé por qué, a veces me sale, a veces tengo fortuna, de pronto la pierdo, de pronto me deja las mujeres, no sé qué pasa, de pronto me enfermo, de pronto me curo. Contingente significa, hay una ley que rige sobre mí, que en tal cuestión, a veces sí, a veces no. Y contingente también en el otro sentido de la palabra. Cuando los demás pueden, puede. El contingente, él va para donde va. Viene un contingente turístico, por ejemplo. Es contingente porque si los demás no van para ahí, él no va para ahí. Pero cuando los demás dejan de ir para ahí, deja de ir para ahí. Pero casualmente cuando los demás van, le sale. Pero cuando los demás dejan de ir, ya no le sale. ¿Vamos bien? Por ejemplo, en la familia, tal se compró una casa, tal otro también, él se puede comprar la casa. Mientras los demás no se lo compraban, no. Tal la pierde, tal él pierde la casa. Contingente. ¿Entendés? Está funcionando en contingente. ¿Por qué? Porque si no, no puede ser de la familia. En esa familia son así. Se tiene que sentir parte de una hermandad. Claro. Es una de las formas claras. Es el que es sorprendente porque no podía lograrlo, pero ahora que lo logró otro, él lo logra. ¿Ves? Se mueve en contingente. Pero para él es contingente, no sabe cuándo lo logra y cuándo no, por qué sí, por qué no. ¿Está claro? Son los que de alguna forma son fanáticos de equipos. Una de las formas es esa, sí, efectivamente. Una de las formas, sí, así es. Porque cree que así tiene un lugar. ¿Está claro? Ahora, en eso, como él tiene un lugar en el grupo, gracias a que no se diferencia de ese grupo, pero al mismo tiempo no entiende por qué deja de lograrlo, porque no es que su referente es el grupo o no. Lo que él no puede responder, lo que no se sabe resolver en ese cuadrante es por qué a veces puedo y a veces no puedo. ¿Me entienden? Porque a veces me sale, y la misma cuestión, no es el que dice a mí nunca me sale esto, no es el que dice yo hay algo que nunca logro, no es el que dice yo ya lo que logré y me muevo dentro de eso, es el que no puede ubicar una respuesta a las contingencias de su vida. Ese precisamente se ubica en un lugar en el cual él se cree que no puede resolver la cuestión, pero no cree que tiene que resolverla. Porque en cuanto le mencionas la cuestión, no, pero yo lo logré, ahora me va mal, pero yo lo logré. ¿Me entienden? La promesa de eso es que él se cree que, como a veces lo logra y a veces no, él se cree por encima de la situación, que no es que a él le toca resolverlo, se cree más uno. Se cree por encima de la situación, porque como a veces tú le mencionas que no lo logra, y él te dice, no, pero yo lo logro, solo que ahora no lo logro, lo dejé de lograr desde que... Y empieza a atribuir a cuestiones externas. ¿Qué significa eso? Significa muy claro, él se cree por encima de la situación, no es algo que tenga que resolver él. ¿Está claro esto? ¿Lo pueden entender? Sí. Por eso es el cuadrante que corresponde al más uno. Y él se cree que en eso es él el que decide, aunque cuando entra en la queja por lo que no logra, él se queja en cuanto le muestras que si no lo logra, él es el que... No, porque yo a veces lo logro. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace? Continuamente hace un juego que se llama cesa de no escribirse. ¿Por qué? Porque se queja por lo que no se escribe, por lo que no se logra. ¿Vamos bien? Se queja continuamente. Pero cuando tú le muestras que no lo logra, ¿qué te ubica? Te ubica entonces... No, yo cesé de no lograrlo cada vez que yo quise. Cuando yo lo logré, cesé de no lograrlo. Te responde con eso para no involucrarse en la situación. ¿Y qué te dice? Yo cesé de no lograrlo, lo logré, solo que ahora no lo logro. Entonces está continuamente ubicando, cesé de no hacerlo y cree que ahora no lo logre y que a veces lo logre, o sea, que no se escriba y que cese de no escribirse, cree que no es un problema a resolver, sino que como a veces lo logra, cree que el problema no es de él. ¿Está claro? Es la justificación. Bueno, todos van a buscar justificarse. Estoy mostrando en cada uno con qué se justifica. Todos van a buscar justificarse, esperar y combatir hacia afuera. Cada uno va a ubicarse de acuerdo a ¿No sería argumentaciones. la indecisión? ¿La indecisión? Bueno, la indecisión se puede compartir en otros cuadrantes también, no necesariamente. No. Es el que, a ver, lo quiero ubicar con la nitidez de cualquier otro cuadrante. Quiero aclarar que este es el cuadrante más escondido de lo que
se manifiesta porque este otro, que es el más oculto de todos, ni habla del tema, ni se acuerda ya, ¿me entienden? Vive alrededor de eso y ni se acuerda que eso es problema de él, no que es una cuestión que no se logra. Pero de los que se manifiestan, este lo tuvo que inventar Lacan para ser más claro, el cuadrante del no todo X, phi de X, porque continuamente te lleva a una cuestión donde tú le muestras en esto el problema y cuando tratas de mostrarle que eso es un problema que para él abarca su totalidad, no todo, yo a veces lo logro, no todo. Si todo era esta letra en griega, no todo es la A invertida, pero negada arriba. ¿Está claro? Quiero que les quede claro este cuadrante, que es uno de los más difíciles de detectar, porque tiene esa cuestión de que dentro del mismo cuadrante a veces sí y a veces no. De lo que se manifiesta el pretexto cuando se le arma el problema es que no entiende por qué a veces no lo logra y a veces lo logra. Pero ¿qué pasa? Como cada cuadrante es cura y es enfermedad, él se aferra a ese cuadrante, así como el necesario mismo que se aferra a ese cuadrante, cada uno se aferra. ¿Por qué? Porque cuando tú le quieres mostrar que el no lograrlo es responsabilidad de él, él te trata de mostrar que él no tiene ese problema, porque sí lo logra en tal otra cuestión. ¿Se entiende? Lo logró. Es el que tú le ubicas. Bueno, pide análisis, pide supervisión, pide lo que fuere. ¿Por qué? Porque la pareja le fue infiel. Tú tratas de llevarlo a ubicar sus referentes por los cuales se encontró con eso. No, si mis parejas anteriores no me fueron infieles. ¿Entienden? Como si fuera, porque ahora explotó el problema, no hay que interrogar el problema. No hay que interrogarlo en el problema, porque en las anteriores no. Ahí tienes claramente la contingencia. ¿Está claro? Te responde con el no todo. Por eso no todo es así. Si a veces no. A veces no. Ahora le explotó y eso que le explotó ahora dice que hay una ley que rige sobre él, sobre a veces sí y a veces no. Ese a veces sí, a veces no, y que se trata de salvar con el mismo cuadrante, como si fuera la cura, no la enfermedad. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Lo que está en el pizarrón hasta ahora, la primera parte traté de hacer una introducción general de Peirce. La segunda parte, presentar el Peirce. Ahora viene el uso, la dinámica. Para eso... no. Los 4 tibetanos. Los veo ansiosos de pensar. Doedi, o sea, acepto tu argumento. Cuadrante. Doedi, que significa acepto tu argumento. Cuadrante. Posible. Tahmatrubi, no acepto tu argumento. Imposible. ¿Vamos bien? No, perdida que te lo deletré y decir Tahmatrubi. Yo te digo por si lo querés investigar para que veas que esto se estudia indefectiblemente en iniciación. Los lamas tienen Tahmatrubi. Tahmatrubi. ¿Cómo se escribe? Con el lápiz en la mano. No me pedirás que te Doedi, Tahmatrubi. Si lo quieren buscar, búsquenlo con el nombre Los 4 estados luminosos de la mente o Escuelas Vihara, no Viagra. Escuelas Vihara, 4 estados luminosos de la mente. Ahí va a ser más fácil si quieren buscar por buscador que poner los nombres en tibetano. Bueno. Chichir. ¿Por qué? Chichir, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué cuadrante es ese? Necesidad. ¿Por qué? No, señor. Y mira, no me quedan más. Pensemos juntos. Vamos al otro cuadrante, más fácil. Dijimos Doedi, Chichir, Magyab. Magyab. Magyab significa no necesariamente. ¿Ves qué cuadrante es ese? No necesariamente. ¿Qué cuadrante es necesario? Se está viendo si eso es necesario o no. Magyab, no necesariamente. Está viendo si es necesario o no. Chichir es ¿por qué? O sea, puede que sí, puede que no. Explícame por qué. Y si puede que sí, puede que no, es... Pero los tibetanos aprendieron Peirce. ¿Entendés lo que te estoy dando de mostrar? ¿Tahmatrubi cuál era? ¿Ah? ¿Tahmatrubi cuál es? Tahmatrubi, no acepto tu argumento. ¿Y ese qué cuadrante es? Imposible, no acepto. No me parece imposible lo que está diciendo, no lo acepto. Lo que trato de mostrarte es maravilloso para que entiendas cómo esto está pegado a la iniciación, que las escuelas, las maístas de Tíbet necesitan estudiarlo, y ellos no estudian lógica precisamente, pero sin esto no puedes avanzar en lo que es toda la revelación de
por qué los 11 pasos de la magia se presentan en forma plasmática, o sea, pierciana. ¿Vamos bien? Sí. Muchachos, ahora empieza el juego. ¿Aprendiste cómo es cada ficha? Esta es así, se mueve así, así. Esta es así, ahora hay que empezar a jugar el juego. ¿Y qué significa empezar a jugar el juego? Es muy importante entender que yo tengo que pedirle al yo que se manifieste, y para eso se tiene que manifestar donde no está. Esto es el Tao puro. El Tao que se puede mencionar no es el Tao. Y se ponen a escribir un libro entero sobre el Tao. ¿Qué significa esto? ¿Son todos estúpidos? ¿O me están diciendo algo superior? El Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao, y escribe el Tao Te Ching. ¿Qué quiere decir? Yo necesito que el Tao se manifieste en un lugar donde no está el Tao para saber del Tao. Del Tao, ¿dónde me entero? En su fuerza Yin y Yang. Pero en la fuerza Yin y Yang leo el Tao. El Tao, la circularidad por la que estás atrapado o por la que encuentras la salida, necesitas que se manifieste. ¿Dónde? En la linealidad. ¿Vamos bien? Le doy al yo el pretexto. Le digo, armame el problema. Así yo puedo enterarme cuál es el problema. Como te decía, supervisión es el campo en el cual tú armas el problema, el mismo que en todos lados, para enterarte de cuál es ese problema y entonces retraducirlo a clave circular. ¿Está todo claro? ¿Se entiende todo? Muy bien. Vamos a pensar. Acá se acabó Pierce. Mirá si nos dejamos con Pierce nada. Mirá si nos dejamos con Pierce nada. Pierce llega hasta ahí. Y tenés de todo. ¿Qué tenés? Las 7 lógicas. Cada una de estas entradas es una lógica de la historia de Occidente. Modal, formal, algebraica, aristotélica, geométrica. Todas las lógicas que hay en Occidente son cada una de estas. Ahora, entiendan algo, por favor. Yo en una situación, ¿qué tengo que hacer? Tratar de detectar en qué cuadrante se me frenó el negocio, en qué cuadrante se me frenó la salud, en qué cuadrante se me frenó la pareja, en qué cuadrante se me frenó lo que se me haya frenado, para, una vez que detecté ahí, si yo detecté bien el lugar, todo lo que sigue es mecánico. Es como el médico, cuando hizo bien el diagnóstico, todo el tratamiento ya lo sabe. Pero si el diagnóstico está mal hecho, todo lo que sigue está mal. ¿Esto qué significa? A ver, esto es muy difícil explicártelo por internet. Te ruego por favor que aprovechemos que hoy estamos aquí. Puedo efectivamente ver si lo están entendiendo, pueden asegurarse, preguntar. Hay algo que en lógica se llama pinchar. ¿Qué es pinchar en diagrama de Pierce? Tú tienes que ver y pinchar un cuadrante. A ver, a mí me parece que está en este cuadrante mi situación. ¿Me entendieron? Sí. Pinchar significa, a ver, pongo ahí, a ver si cae. ¿Qué quiere decir a ver si cae? Supongamos que yo te digo a ti, bueno, yo quiero lograr algo, y tus dichos empiezan a aparecer desvíos que básicamente dicen lo siguiente: yo quiero lograr tal cosa y sea porque se lo escucha por vía de escucha o porque tú lo has despejado, detectado, pero a la conclusión a la que se llega, como ayer veíamos. Ahí está, ayer, para que están nerviosos, ya lo tuvimos. El caso que ayer ubicamos, el caso donde, como era, quiero hacer una consultoría, ok. Yo tengo que pinchar. ¿En qué cuadrante está eso? ¿Entendido? Por escucha, yo ayer traté de aportarle, bueno, concedido, lo va a lograr. Y una vez que lo logre, va a ser lo mismo que si no lo hubiera logrado, porque llega hasta ahí. ¿Qué estoy haciendo? La escucha es el puente entre la lógica lineal y la lógica circular. Ay, te lo dije bien. Es dificilísimo explicarlo. Yo que lo explico 1000 veces. Sé lo difícil que... Porque como hicimos una introducción muy sólida, muy buena, te lo puedo pasar en una sola frase. Yo tengo que entender lógica lineal, lógica circular. Lógica lineal, el problema armado. Lógica circular, desde donde se arma. La verdadera cuestión donde ese problema no está solo en la situación. Pero si no hay una situación donde me lo arma, no tengo dónde detectarlo. ¿Vamos bien? Es como el médico, te saca una gota de sangre y el problema que ve no está en la gota de sangre. Está en vos. Pero necesita la linealidad de poner eso en el microscopio y poder verlo adentro para ver lo que va en vos está mal. ¿Vamos bien? Yo necesito tu gota de sangre. ¿Cuál es tu situación? Donde sea. Decime lo que querés lograr o ver en el grupo qué problema armás. O decime tu resultado, como ayer vimos.
Yo pongo eso en el microscopio, solo que este microscopio se escucha, no sé. Como decían los egipcios, en realidad el ojo de Horus en la oreja, y si no, mira el dibujito. Pero ahí veo de que está infectado todo tu cuerpo, toda tu realidad. ¿Está claro? A pensar, muchachos. Ayer detectamos la gota de sangre y vimos, ahí hay un virus, ahí hay una enfermedad. Yo creo que le estoy inyectando sangre sana a mi futuro y les digo, yo quiero lograr poner mi negocio de tal cosa y tal cosa. Yo ahí leí la gota de sangre y leí, ahí hay infección. Me voy al tiempo circular. Me voy a, ¿qué hago ahora? La escucha es el puente. Ay, es fundamental. Si entendieron eso, ganan semanas de supervisión, porque hasta que la gente entiende que con la escucha es con... Porque la gente una vez que pescó el problema tiene el gran problema. ¿Y ahora cómo hago para pescar esto en Pills? La escucha te lo da. ¿Qué quiere decir? Veámoslo acá mismo, gracias a lo de ayer y a que hoy estamos aquí. El problema de ayer, por escucha lo ubicamos. ¿Cuál? Va a poner el negocio y ahí va a llegar. Ahora me voy a Pills. ¿Qué tengo que hacer? Ver en clave pilsiana. ¿Qué? ¿Cuál de todas estas cosas más claramente describe esa situación? Posible. ¡Bien! Me dijeron ustedes el diagnóstico pilsiano, hermano. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? Ustedes me lo dictaron a mí. Alguien que me lo argumente. Coincido. Te juro que cuando no coincido se los digo. Explíquenme por qué. Porque es lo normal, es lo que se pide yo. Sería una manera de pensarlo, ok. Pero más, ¿sabe qué pasa? No me dijo alguna de estas. Necesitan anclarlo en alguna de estas frases. Bien, carajo, bien. Muy bien, lo están pensando perfecto y encima más se los presionan, más precisión obtienen. Cesa de escribirse, yo voy a llegar hasta ahí. ¿Eso es lo que tú querías? No, obviamente no. Entonces, algo decide en ti que cuando logras escribir las primeras 10 páginas del libro, cese. Cuando logras escribir las primeras 10 páginas del libro, ¿qué sería? Cuando logro llegar al negocio, yo le estoy diciendo a mi futuro lo que yo quiero, ceso cuando llegué a mi negocio. ¿Me entiendes? Yo no te pregunté, dime un negocio, dime de qué quieres poner tu negocio. Yo te dije, dime lo que quieres lograr en el futuro. Y en el futuro, ¿hasta dónde llega tu yo? Cesa de escribirse. ¿Está todo claro? ¿Entendieron? Acabamos de aprender a hacer lo que se llama... Esto es lo que hacía Cristo, digo, es lo que podemos deducir, insisto. No hay algún... No te quiero decir una cosa por otra. No es que en alguno de los apócrifos dice que lo que él estaba haciendo era los 4 estados luminosos de la escuela vista. Pero sí, ¿y qué era? Le traían un problema y él pinchaba. ¿Me entendés? Pescaba en el piso, hacía un dibujito. Ok. Lo que quiero que entiendas que es diagnóstico pilsiano de la situación. Ya está hecho, hermano. A partir de ahí yo tengo todo claro, que un montón de cosas. Ahora vamos a ver. No ahora, dentro de unos minutos, porque antes quiero que entiendas linealmente el tema. Pero lo más difícil es lo que acabamos de hacer, pinchar la situación. Ahora bien, como el diagnóstico es la clave, porque si yo hago mal la lectura, instante para ver, tiempo para comprender, momento para concluir. Instante para ver, ¿qué es? Pincho. Ahora necesito tiempo para comprender, los 3 tiempos de la lógica. Instante para ver, tiempo para comprender, momento para concluir. Eso en los libros lo trabajé, en algún libro lo tenés, no me acuerdo cuál. Ustedes tampoco, y siguen no lo leyendo. En el otro camino lo tienen. Instante para ver, tiempo para comprender, momento para concluir. La lógica va en 3 tiempos. Es una temporalidad triple, como ayer vimos en el esquema. Circular, lineal, atemporal. Instante para ver, ¡tac! Pinché. Se ve con la oreja, acordate. El ojo de Horus es una oreja. Se ve con la oreja. Ahora tiempo para comprender. Miren, les ruego, miren acá. Es así. ¿Se ve ahí también? Es así. El instante para ver es puntual, por eso se llama instante. Tiempo para comprender es lo que va en el medio, ¿ves? Es un tiempo, lleva más tiempo comprender. Momento para concluir, el vértice de arriba. Esta es la alusión. ¿Le suena algo esto? Claro, la roca Hopi. ¿No se acuerdan que en la roca Hopi? Y si ayer te mostré que los Hopi tenían en su escudo la misma lógica pilsiana, ellos también piensan así. ¿Entendieron? Yo necesito, una vez que vi el instante para ver, me tomo mi tiempo para comprender. ¿Por qué? Porque las conclusiones que saque de dónde está la cura van a depender pura y exclusivamente de haber hecho bien el diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir tiempo para comprender? Te ruego que mires acá. Cuando yo pinché en un cuadrante, porque como vimos recién, alguna de estas cosas me parece que describen bien la situación, me da lo mismo. Para eso, estas son 7 ventanas. 7 porque también cuenta el trazo.
Son 7 descripciones distintas de una misma realidad. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? Yo puedo decirte, bueno, toda su vida es rutinaria, siempre hace lo mismo. Te estoy describiendo un cuadrante. ¿Vamos bien? También te puedo describir esa misma cuestión diciéndote, cada vez que hace algo llega siempre hasta el mismo lugar. En un caso que hice, te lo describí diciendo uno más. En el otro caso, te lo describí diciendo cesa de escribirse. Quiero que me entiendas muy bien lo que te voy a decir. Cuando a ti te parece que alguna de estas ventanitas por las que espiar esa cárcel cerrada satisface tu lógica, porque sí, mi situación se describe bien en para mí es imposible, o no ceso de no escribirme, pídele autorización a las otras líneas. ¿Me entendieron? Trata de ver que algunas más también coincidan. Porque si no te va a pasar eso que me decían antes. Pero la mía me parece que está en varias. Si yo me agarro de una sola de estas, cesa de escribirse, listo. Cesa de escribirse, me puede describir. Pero también puede ser que alguna de estas otras cosas también más o menos. Entonces, ¿cómo lo sé? Si me satisface por lo menos tres de estas ventanitas, ya está, ese es el cuadrante. En realidad, cuando llegues a un nivel maestro, yo te voy a exigir las 7. ¿Me entienden? Pero lo mejor es el enemigo de lo bueno a veces. ¿Okay? Si te pido las 7 de entrada, te puedes pasar la vida tratando de comprender ese cuadrante en vez de usarlo. Pero yo quiero que entiendas que el nivel de rigurosidad es exigible en maestro. Cuando llegues al nivel maestro, ¿qué quiere decir nivel maestro? Cuando te exijas a ti, no hace falta que te lo exijan, entonces verás que sí, para estar plenamente seguro, y eso significa aprender a ubicar una velocidad en pins. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué quiere decir? Y efectivamente, claro, cada vez que me pasa eso y yo caigo en eso, quedo en el cuadrante de uno más. Y me trato de entender si y efectivamente llego hasta donde me es posible. Empiezo a tratar de entender, si entiendes la notación griega, todo x phi de x, claro, al final de cuentas lo mismo que hizo mi hermano, lo vi todo x phi de x, todos en la familia, llegamos hasta ahí. ¿Me entienden? ¿Qué te estoy tratando de decir? ¿Conocen la prueba del 9? Cuando aprendes a dividir en el colegio, antes por lo menos lo enseñaban, cuando te enseñaban a dividir, que después te enseñaban a hacer la prueba del 9 para ver si estaba bien. La prueba del 9 viene a hacer esto. Cuando te parece que lo tienes ahí, haz la prueba del 9, significa trata de asegurarte que por lo menos 2 más de estas frases también describan. Si no, sigue buscando, puede ser que alguna otra tenga la descripción. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Pero listo. Ahora se te acabó el PIRS. Ahora empieza el método. ¿Qué quiere decir? Pueden darle las gracias a la enseñanza. Gracias. ¿Por qué? Porque si hasta acá llegáramos con el PIRS, todo es así de difícil. La enseñanza, hace 20 años, desde la primera vez que yo enseñé PIRS en enseñanza, antes se lo enseñaba en grupo de estudio nada más, viene año a año agregando referentes alrededor del PIRS para que se te haga más fácil describir la situación, ubicar la situación, y viene mostrando, escuchen qué maravilla, en todas las iniciaciones de la historia de la humanidad que estudies, cuáles son los conceptos fundamentales del hinduismo, del yamanismo, del taoísmo, y esos dónde van en cada cuadrante. Entonces, cuando tú quieres estudiar el tema y ver qué te aporta el hinduismo, esto está en, por ejemplo, el concepto de akarma. Este cuadrante, no es lo que voy a decir, está mal lo que voy a decir. Este cuadrante corresponde a akarma en la India. A ver, a mí me interesa el hinduismo, voy a ver qué me enseña de mi cuadrante. Es como ir a preguntarle al hinduismo qué te enseña de tu situación. ¿Me entendiste? No, a mí me gusta el yamanismo. Ok, el yamanismo, ¿esto a qué concepto de yamanismo refiere? Entonces, todo lo que el yamanismo es grandioso. Tan grandioso que realmente es un estudio infinito. Como lo puede mostrar, aunque sea muestra, si lo tienes ahí. Sí. Esther tuvo la amabilidad de... Yo lo hice hasta un punto, después lo dejé de hacer. Y Esther tuvo la amabilidad de meter en un PIRS muchas de las diferentes iniciaciones que esta escuela va ubicando, y miren, ese es el PIRS que después te va a llegar por mail cuando yo esté trabajando esto. Ven, ahí están todos los conceptos de 7 u 8 escuelas de iniciación de la historia de la humanidad. ¿Ven? Todo eso de alrededor, todo eso es aporte metódico. ¿Está claro? Eso te lo aporta la enseñanza. No es el PIRS seco. Entonces, ¿te interesa el I Ching? Ahí tienes
a qué trigramas representa. ¿Te interesa el taoísmo? Ahí tienes. ¿Te interesa el Bhagavad Gita? Ahí tienes. ¿Te interesa el shamanismo? Ahí tienes. ¿Te interesa la cuántica? Ahí tienes a cuál de las 4 fuerzas de la cuántica representa. ¿Entendido? Entonces, todos estudiamos lo mismo, pero al mismo tiempo entendemos un montón de iniciaciones gracias a esto y en forma inversa. ¿A ti te interesa tal iniciación? ¿A ti tal otra? ¿La tienes ahí? ¿Se dan cuenta el poder que tiene eso? Sí. Esto es porque es una lente con la que cualquier iniciación se te hace transparente. Se te hace transparente. Y estudiar cada una de esas iniciaciones te suele llevar la vida. Ubicado esto, ahora voy a hacerte la entrada más fácil que te propone el método Pierce para reconocer situaciones. Agárrese. Porque lo que empieza ahora es un viaje vertiginoso. Cuando yo les haya presentado estas 4 situaciones que vienen ahora y todo lo que ocurre en cada una de esas 4 situaciones, por hoy será suficiente. Y esto, si te lo tengo que... Mirá, acá, entendeme que nos lleva 3 horas. Tendría que estar 3 horas, por lo menos, por Pierce y casi sin poder de preguntar. ¿Me entiendes? No se escape. Lo que quiero que entiendas es, lo que viene ahora suelen ser 2 reuniones de supervisión. Esta parte que viene ahora nada más. Lo que se llama las zonas de emergencia. Las zonas de emergencia significa claramente un aporte, uno de los tantos que el método le hace a esta temática. ¿Por qué? Porque te enseña que a lo largo del día, a lo largo de la historia de un día, o a lo largo de la historia de un negocio, o a lo largo de la historia de una familia, hay 4 zonas, 4 situaciones que tu yo toma como zonas de emergencia. Ahí te arma cárcel pirciana. Y son lineales, por lo tanto son fáciles de detectar. 4 zonas de emergencia, pensémoslo en cualquier cuestión que quieras hacer. Si tú detectas esto, ¿para qué te sirve? Primero, como diagnóstico, para detectar cuál está. Pero además, el método te aporta todas las trampas que te hace el yo en esa zona. ¿Para qué? Para que no te atrape. Estoy tratando de que entiendas que ahora te voy a explicar el problema. Después vienen las soluciones. Pero ¿para qué te vean soluciones a un problema que no puedes reconocer como tal? ¿Está claro? Bien, muchachos. La primera cuestión que para tu yo es zona de emergencia es los comienzos. Empecemos por el principio. El principio es una zona de emergencia. Todo comienzo es una de las 4 zonas de emergencia. ¿Entendieron? En un inicio, tu yo tiene todas las de ganar. ¿Para qué? Para que si te frenó ahí, no vayas más allá y entonces no pierda el poder sobre ti. Por eso ayer veíamos, en los inicios que se ubica, te dice el método. Sí, no, eso es lo que hay que lograr, eso es Pitágoras. Pero el método te advierte, en todo inicio, si es algo valioso, ¿qué se te va a poner en la puerta? La esfinge, ¿ves? El inicio es zona de emergencia. El yo entra en pánico. ¿Este está empezando algo? ¿Me entienden? Asegurémonos de entrada, mantenerlo dentro del terreno. Porque si se me va, no lo puedo llevar más a la realidad a la que estoy acostumbrado. ¿A cuál? A esa que te armaron en los primeros 3 a 7 años de vida. Tú eres el tonto de la casa. Tú eres el inteligente de la casa. Tú eres ese que el yo trata de armar en ti continuamente. Te lo trata de ganar de entrada. Para eso tiene su primera zona de emergencia. ¿Cuál es? Esta. Donde todo es posible todavía porque recién empiezas. ¿Estamos? Y te trata de mandar rápido a todo X y de X. ¿Qué quiere decir? A que también ahí seas el tonto del lugar, o el que te crees el vivo del lugar, o el que no, lo que sea que tu yo te arma, te lo trata de armar en ese cuadrante al principio en una situación. Esto por eso se llama zonas de emergencia. Hay que escucharlo en las 2 vertientes. Es de urgencia y también son zonas donde emerge el yo. ¿Está claro? Sí. Donde el yo tiró a la realidad lineal su flecha. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado. En los comienzos es uno de los lugares donde el Pierce te arma su cárcel. ¿A qué cuadrante te manda? A este. Si pueden, te dejan lo más rápido posible, en que eso que empiezas
sea un lugar más donde tengas exactamente lo mismo que cualquier el resto de todo lo que yo logro que sea la realidad que a él le armaron, lo que se llama ¿a dónde del otro? ¿Dónde te lo trata de tirar de entrada? Por eso es que Pitágoras te decía, cuidado, el principio es la mitad del todo. Si en el principio tienes perdida la batalla, porque el yo te armó ahí el terreno, ya no le hace falta salir a buscarte después a otros lados. Y para eso el yo que tiene, bien. Piensa lo siguiente, las 4 zonas de emergencia son equivalentes a decir, cuando vas a aprender a conducir un auto, viste que te dicen, bueno, usted va por la ruta, tenga cuidado, hay carteles que le advierten zonas de emergencia. Terreno pedregoso, cae guijarro de la montaña, cae barro de la montaña. Zona de emergencia. Tenés que aprender a reconocer dónde está esa zona de emergencia, con tal cartel. ¿Dónde está la primera zona de emergencia? En los principios. Todo principio te tiene que presentar el cartel de entrada ante tus ojos de estoy en tal zona de emergencia. ¿Pero qué te enseñan cuando te enseñan a conducir el auto? Si hay guijarro en la ruta, ¿qué te enseñan? Te enseñan lo que en cada zona de emergencia no tienes que hacer. ¿Entienden? ¿Qué te dicen? Si la ruta está resbaladiza porque hay pedregullo de la montaña, no pises el freno. No te enseñan lo que tenés que hacer. Para que hagas lo que tenés que hacer, te enseñan lo que no tienes que hacer. Porque si dejas que el yo vaya por ese circuito, se descargó. Listo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En otros países, por ejemplo, te dicen, cuidado, nieve en la montaña. Y te enseñan lo mismo, no toques el freno. Lo más importante es que sepas lo que en toda emergencia no tenés que hacer. Y si no, sal y lee los carteles del... ¿Entienden? No use el elevador en caso de emergencia. ¿Me entienden? No te están explicando lo que tenés que hacer. Eso viene después. Lo primero es saber lo que no tenés que hacer. Si tú quieres adelgazar, lo primero es saber lo que no tienes que comer. Mucho antes de aprender a comer bien, primero lo que no tienes que comer. ¿Está todo claro? El método de la magia le aporta a Peirce las cosas que en cada cuadrante, según la zona de emergencia, no tienes que hacer, porque si las haces, las está haciendo tu yo. Te ganó la batalla. Caíste en la trampa. ¿Cuáles son esas cosas? Se llaman adondes automáticos. Adondes automáticos, porque es lo que automáticamente vas a tender a hacer en esa situación. No lo hagas. Porque ese automatismo es el automatismo del yo. Así como animales sueltos en la ruta, cartel. Aprende, zona de emergencia, la tengo que reconocer, cartel. Entonces, lo primero que tendés a hacer, ¿qué es? No, es lo que no tenés que hacer, lo asustás. ¿Ves? Lo que te sale automático es lo que no tenés que hacer. Terreno resbaladizo, ¿qué es lo primero que haces? Apretar el freno, es lo que justo no tenías que hacer. El auto empieza a volverse loco si tú aprietas el freno ahí. ¿Qué trato de que entiendas? Este mapa te da la tranquilidad de que te va a permitir reconocer la zona de emergencia y te va a decir mucho más que lo que tienes que hacer, que viene después, la solución. No mucho más, mucho antes que lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Porque no tiene sentido que yo te explique lo que tienes que hacer si mientras tanto estás haciendo lo que no tienes que hacer, porque no va, ya va a estar ganada por eso la situación. Y lo que tienes que hacer, y sí, pero ya el auto está en tronco porque tocaste el freno cuando no lo tenías que tocar. ¿De qué te sirve saber lo que tenías que hacer? ¿Está claro esto? En el primer cuadrante, ¿cuál era? Ya me mareé. Sí, ya sé, pero ¿cuándo aparece ese cuadrante? Principio. Muy bien, a los comienzos. Muy bien. En los principios hay 3 adondes automáticos que tienes que evitar, que no tienes que dejar que ocurra. Tienes que bloquear el adonde del otro. ¿Ven que es un mapa, no? Estos, en otras escuelas, en otras iniciaciones, a esto nos nombran el mapa del diablo. Mira que lindo. Porque te está enseñando todas las artimañas con las que el diablo. Entonces tienes que bloquearlos. Escúchenme, por favor. Hay 3 cosas que tienes que bloquear de entrada. Cuando estás en los principios, hay 3 cosas automáticas que te van a surgir y las tienes que bloquear. Bloquear el adonde del otro. ¿Qué significa eso? No caer en los adondes automáticos ante esa zona de emergencia. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles les parece que al principio? Si dijimos que es al principio,
que había los principios, te advierte el método. ¿Y cuántas son las esfinges? Pero qué casualidad. Esta ya la conocen. ¿Por qué? Porque esta es la única que yo enseño en un básico. ¿Para qué te voy a enseñar todo lo que sigue acá? Si con lo del básico solamente es difícil que llegues a vertelas con estos cuadrantes. Porque estamos hablando de una temporalidad que la estamos pescando linealmente. ¿Qué significa? El yo va a ir normalmente de acá a acá, de acá a aquí, de acá a aquí. Lo que pasa es que en alguno te va a frenar y se acabó el tiempo lineal. Ahí. Ok. ¿Con qué te frena acá el yo? Si te puede frenar de entrada, te frena. Y para eso, ¿qué te manda? 3 adondes automáticos, que son las famosas 3 esfinges. Yo no me olvidé. ¿Cuáles eran? Espera, gracias. Espero que me lo digan. Estoy justificado en esperar que me lo digan. Y si no me lo dicen, me enojo. Muy bien. Espera, justificación, combate hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Yo ya sé que en los principios eso va a ocurrir. Voy a tender a esperar, voy a tender a no querer empezar la situación, voy a tender a no querer entrar en la situación, a estupidear con temas, estupideando en la entrada, justificarme de quedarme en la entrada porque yo ya intenté y no me sale, enojarme cuando empiezo a hacer cosas. Cuando hay gente que se levanta enojada. Esto es una clara muestra. Empieza el día, primer momento del día, ya cayó. ¿Entienden? Hay gente que se levanta un ratito más. ¿Qué es? Hay otros que se levantan y a mí no me hablan en este rato. Se está justificando. Yo recién me levanto. ¿Y los demás qué son? ¿Tardados? Los hermanos dormimos, no nos levantamos igual. Bien, los chicos se levantan muy justificados siempre. Como que cuando se despiertan, ellos están justificados de mal, te hablan mal. No. Si lo justificas ahí, chau, le has enseñado lo peor que le podías enseñar. A que la justificación ante la primera zona ya entra en su vida. ¿Me entendieron? Sí. Otros se levantan de mal humor, otros no quieren levantarse. Estamos hablando de el despertar de una situación. Es por eso interesante verlo en el comienzo del día. ¿Vamos bien? Sí. Si el yo no te pudo frenar acá, a 9 de cada 10 lo frena. Pero a ti no, porque tú ya conoces sus artimañas. Entonces vas a llegar a ¿entienden lo que estamos haciendo? Sí. Ay, yo me mareé. ¿Esto qué era? ¿Lineal o circular? Lineal. Lo están siguiendo perfecto. Muy bien. Me espera 10 casilleros más adelante. ¿Vieron el juego de la oca? Ok, yo sigo. No es que ya está, ya gané, llegué. Me esperan 10 casilleros más adelante. Y ahí me aparece la siguiente trampa. ¿Cuál? No me puede frenar más en la entrada. No voy, me quedo, mira, llueve, estoy justificado. No, voy más tarde, no se acabó la fiesta. ¿Me entienden? No voy porque no me venía a pasar a buscar, no me pasaron a buscar. Por eso no voy. ¿Entiendes? ¿Ves? Todos los motivos por los cuales quedarte en la puerta. Si efectivamente no te pudo frenar en la entrada, no me pasó a buscar, ya sé que eso es una de las cosas que va a ocurrir para que yo no vaya a la fiesta, así me enojo con el otro. ¿Me entiendes? Voy más tarde, caí. Chao. Si yo empiezo voy más tarde, no voy a ir. Me justifico porque llueve, mañana va a ser para otra cosa, después para otra cosa, después para... Bueno. Si no me frena más en la entrada, y a ustedes no los va a frenar más en la entrada, si tienen la amabilidad de no ignorar lo que están aprendiendo, entonces, ¿qué hace? Que el guacho te espera en el siguiente cuadrante, no se va a dormir. Entraste, pude frenar. Ahora se espera un poco más. Entramos en la segunda zona de emergencia. ¿Qué es la segunda zona de emergencia? Ya eres un rival de un poco más cuidado, ya no te puedes frenar tan en la entrada. No vayas. ¿Qué hace entonces? Te tira con tu falla. Te hace fallar. Fuiste, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Te tira tu falla, se llama aparece tu falla en el desde dónde. ¿Qué significa aparece tu falla en el desde dónde? Significa algo muy claro. Significa, hay una cuestión desde donde tú siempre fallas y tú yo la sabes muy bien, te la tira. Te la tira. Hay gente, ¿esto cómo lo puedes saber? Muy fácil, aliméntate, hunchamikuy, me alimento de la energía densa. Busca una situación densa en tu vida, donde hayas fallado mal. Ahí mal. Ok, busca qué es lo que te hizo fallar. Entra, o sea, ese fue el resultado. El resultado es, en esa situación fallé. ¿A dónde estuvo la falla?
Yo perdí el control de esa situación cuando empecé a gritar, la puta pelota. Cuando empecé a gritar. Sí, cuando te enteraste. Por ejemplo, ¿me entienden? Empieza a buscar las otras situaciones. Vas a descubrir que ese es un adonde del otro con el que te hace fallar. En otro caso, no, yo cuando me callé, chao, perdí, claro. ¿Entiendes qué estás buscando? Estás buscando desde dónde el otro te hace fallar. Eso se llama el adonde del otro. El adonde del otro es la punta de la flecha. La falla en el desde dónde es la cola de la misma flecha. ¿Qué estoy buscando? El factor común se llama lo idéntico en lo diferente. Busca en tu cabeza. Y si no, ok, listo, busca durante el día. Cada vez que en una situación se te empieza a ir de las manos, que ya empieza a ser una situación que no quieres, empieza a ocurrir lo que no quieres, te empieza a pelear con los empleados, vuelve al desde dónde. A ver, ¿dónde perdí el control? Bárbaro, ¿qué quiere decir? Te estás alimentando de lo denso. Eso es bucha mikui. ¿Me entendí? Aunque no estás haciendo la técnica energética, te estás alimentando de lo denso. ¿Qué tienes que buscar? ¿A dónde te tira el otro para hacerte fallar? Por favor, ¿lo entendieron? Sí. Miren que acá ustedes es donde más van a tender a frenarse. Este es un lugar muy normal de tensión en la gente que tiene un tiempo inicial de supervisión. ¿Por qué? Porque ya no te frena acá, te frena acá. ¿Me entendieron? En el siguiente. Todavía a estos por ahí no llegas, pero a estos, ok. Situación donde aparece tu falla en el desde dónde. ¿Qué quiere decir? Segunda zona de emergencia. Cuando tú tienes detectado mi falla, mi error es cuando en las situaciones empiezo a gritar. Listo. Ahí está el adonde del otro. Desde dónde tú fallas. Adonde del otro, desde dónde tú fallas. No, lo mío es cuando me quedo callado. Cuando empiezo que ya le dejo hablar, ya no me animo, o no me importa lo que ocurre, no importa qué te justificas, empieza el juego de quedarte. Ahí fallas, ok. Eso es lo que tienes que pedir. En otros casos, no, me empiezo a distraer. Es que lo parió. Me empiezo a distraer en las situaciones. Distraerte en ese caso, que es el adonde del otro. Y si sigues eso, tú fallas. Es desde dónde fallas. En otros casos, me da ganas de ir al baño. Te estoy diciendo 30 años de consultorio. Mirá que hay gente que automáticamente, cuando la situación se pone difícil, seca. Y eso se manifiesta en que le da ganas de ir al baño. Cuando volvió ya perdió totalmente la situación. ¿Me entendieron? Esto, por eso te estoy mostrando diferente, para que veas que puede ser cualquier cosa, pero en ti es algo muy